Bueno, doctores, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a iniciar revisando el tema de microbiología con una bacteria que es muy importante y que es altamente preguntada en sus steps, que es el Staphylococcus aureus. Entonces, como todos ya deberíamos saber, el Staphylococcus aureus es una bacteria gram positiva. Esto debido a que tiene una capa gruesa en su peptidoglicano que hace que absorba el cristal violeta. Por tal razón, la coloración de esta bacteria en la tinción va a ser de color morado. Esta bacteria tiene una característica que es un coco, o sea, a la final es un coco gram positivo. Coco es porque tiene una forma esférica en la visualización sobre el microscopio. Entonces, sabemos que es un coco porque es redondo, y además de eso vamos a saber que es gram positivo porque su tinción va a dar un color morado. Además de esto, el Staphylococcus aureus tiene una característica que es un catalasa positivo, que lo que traduce es que puede utilizar del peróxido de hidrógeno, lo puede convertir en agua y oxígeno. Esta característica es importante porque de acuerdo a esto ustedes van a poder diferenciar entre los cocos, entre esos cocos gram positivos que ustedes ven en el microscopio cuando se enfrentan a una pregunta, porque hay algunos cocos gram positivos que son catalasa negativo, como son el enterococo y como son el estreptococo, que son el diferencial que ustedes van a tener que realizar cuando estén enfrente de una pregunta. Otra característica importante que vamos a encontrar en el Staphylococcus aureus es que es coagulasa positivo. Como yo les estaba explicando, todas estas cosas son importantes en el momento en que se enfrenten a la pregunta del examen, porque en eso se va a basar los diagnósticos o las diferencias con las otras bacterias, ¿sí? Ser coagulasa positivo te puede ayudar a diferenciar entre si esto es un Staphylococcus epidermidis o es un Staphylococcus aureus. Entonces, cuando tú pienses en el Staphylococcus aureus, tienes que entender que es un coagulasa positivo, que lo que hace es que ayuda a formar como coágulos donde la bacteria se va a esconder y va a prevenir que haya una fagocitosis de la bacteria. Es como un mecanismo de defensa que él tiene. Además de esto, el Staphylococcus aureus es beta hemolítico, o sea que va a poder lisar las células rojas cuando se expone a un cultivo. Un concepto importante del Staphylococcus aureus es que tiene una cosa que se llama la proteína A. Esa proteína A es como un mecanismo de defensa de la bacteria porque él se une a las inmunoglobulinas, exactamente a la porción Fc de la inmunoglobulina, que va a evitar que esa inmunoglobulina interactúe con los fagocitos, inhibiendo esa inmunoglobulina. Eso va a generar que el fagocito no pueda acercarse a la bacteria y hacer una fagocitosis. Yo creo que uno de los aspectos más importantes de la Staphylococcus aureus es que es MRSA positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que es meticilin resistente. Meticilin resistente hace que esta bacteria pueda inhibir el anillo beta-lactámico de las penicilinas y generar una resistencia a los tratamientos. Además de eso, en el Staphylococcus aureus tenemos que es un resistente a los beta-lactámicos porque tiene una alteración en la proteína que se une a las penicilinas. O sea, esta bacteria hizo un cambio en su estructura que no permite que la penicilina venga y se una a esa proteína que anteriormente se podía unir para entrar en la bacteria y hacer pues su efecto antibiótico. Entonces, ¿a qué posibles enfermedades nos vamos a enfrentar cuando pensemos en un Staphylococcus aureus? Y la primera que todo el mundo se le viene a la cabeza es las infecciones en la piel. Generalmente esta bacteria nosotros la tenemos en nuestra piel, es un microorganismo que se encuentra en estas zonas y que cuando encuentra algún sitio que pueda permitir que él entre,
pues causa la infección. Entonces ahí vamos a encontrar el impétigo, los forúnculos, la celulitis, y en ocasiones cuando ya la celulitis está avanzada podemos encontrar abscesos. Ahora, el impétigo pues es una enfermedad que se caracteriza por causar lesiones más que todo en las mucosas, y se presenta como unas lesiones costrosas en la piel. Del impétigo hay que tener presente que el impétigo también es causado por el estreptococo. Entonces, cuando ustedes tengan una pregunta donde les dicen este paciente presenta unas lesiones costrosas que están alrededor de las mucosas, que tiene como una coloración amarilla, tienen que tienen que saber hacer el diferencial entre estafilococo y estreptococo. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues sabiendo que el estafilococo es catalasa positivo. Ese va a ser el punto clave en su pregunta, porque si ustedes no saben eso, pues no van a poder hacer la diferencia. Otro aspecto importante y otra enfermedad que puede causar el estafilococo aureus es que él tiene una toxina exfoliativa, y esa toxina exfoliativa lo que hace es lesionar la desmogleína 1 que se encuentra en el estrato granuloso de la epidermis. Eso va a hacer que haya una separación de esa epidermis de la dermis y causar unas lesiones que son en todo el cuerpo y que generan lo que se conoce como el síndrome de piel escaldada, que es esa aparición roja en todo el cuerpo, y que es como unas lesiones exfoliativas. Entonces, cuando ustedes vean un paciente o en la pregunta les digan, no, es que aquí viene un paciente con fiebre, con un brote rojo y que tiene lesiones como escamativas, además de eso ha tenido fiebre y tiene pues características de un cuadro infeccioso, deberían estar pensando en un estafilococo aureus. Otra de las enfermedades que está asociada con el estafilococo aureus es el síndrome de shock tóxico. El síndrome de shock tóxico es porque el estafilococo aureus pues produce una toxina, la TSST1. Esa toxina lo que hace es generar una respuesta inflamatoria severa, que en ocasiones puede llegar hasta la muerte, porque hace un shock distributivo por la dilatación de las arterias, porque hay una liberación excesiva de histamina, y esa histamina pues disminuye el flujo, o dilata el vaso y va a disminuir el flujo de sangre y va a causar el shock. Generalmente en las preguntas siempre les van a poner que es una paciente que ha estado, que le llegó su periodo menstrual y ella utiliza tampones, ¿sí? Esos tampones favorecen el crecimiento del estafilococo aureus y genera este tipo de síndrome de shock tóxico. Entonces, ese síndrome de shock tóxico está asociado a la unión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 al receptor de las células T, que va a causar una hiperactivación del sistema de defensas, liberando mucha histamina, que a la final es lo que va a dar los síntomas. Otra enfermedad que es común es la intoxicación alimentaria, que es causada porque el estafilococo aureus pues produce una toxina, y esa toxina generalmente pues queda en el alimento, generando pues náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea. Digamos que esto es una enfermedad que va a ser autolimitada, y en las preguntas se lo van a asociar como que hubo una reunión social y entonces había algo de comida y muchas personas comieron cierto tipo de alimento, y ese alimento era el que contenía pues la toxina. Tienen que tener en cuenta que esta enfermedad es causada por una toxina que genera el estafilococo aureus y no el estafilococo aureus en sí. Entonces los síntomas van a ser autorresolutivos porque no hay una infección o no hay algo que esté atacando el sistema. Nuestro sistema inmune no está atacando ninguna bacteria, sino que la toxina llegó, se unió a alguna célula, la lesionó, y esa lesión en esas células pues va a causar la sintomatología. Una de las enfermedades más importantes que produce el estafilococo aureus es la endocarditis aguda bacteriana. Esta endocarditis pues es una de las enfermedades más serias que produce.
Está altamente asociado con los pacientes que son adictos al consumo de heroína inyectado, porque pues al ingresar la jeringa generalmente ellos no se hacen un aseo y pues esas bacterias que están en la piel, que normalmente viven en la piel, pueden ingresar al torrente sanguíneo e ir directamente al corazón. ¿Sí? Eso va a generar que hayan algunas vegetaciones, generalmente está localizada en la válvula tricuspidia. ¿Sí? Como es una enfermedad tan seria, pues el paciente se va a enfermar muy seriamente y va a hacer el daño de la válvula tricúspide, y eso va a generar que hayan unos soplos dentro del corazón y que haya una falla cardíaca secundario al daño de la válvula aórtica donde se realizó la vegetación del estafilococo. Otra enfermedad importante que está asociada al estafilococo aureus es la neumonía. Eh, digamos que la neumonía no es de las enfermedades más comunes que produce el estafilococo aureus, pero ustedes tienen que tener presente que todos los pacientes que han cursado con una neumonía secundaria a una influencia, y reconsultan por persistencia de síntomas respiratorios, puede ser que tengan una sobreinfección por el estafilococo aureus. Es importante eso, casi en todas las preguntas o preguntas que son específicamente, que solo quieren saber si tú sabes que después de una infección por influenza puedes adquirir una infección por estafilococo aureus. Ya para finalizar, uno de los temas pues que también son comúnmente preguntados en el examen es la osteomielitis. Entonces pues la gente más frecuentemente encontrará las osteomielitis es el estafilococo aureus, más que todo después de procedimientos quirúrgicos ortopédicos. Una cosa que ustedes deben tener en cuenta en cuanto a la osteomielitis es que al ser el estafilococo aureus el patógeno más frecuentemente encontrado, van a querer, los que hacen las preguntas van a querer saber si ustedes tienen idea de qué otros patógenos se pueden encontrar o pueden causar osteomielitis. Y entre esos patógenos entra una patología que es frecuentemente preguntada, que es la anemia de células falciformes, que es una enfermedad que se encuentra en pacientes de raza negra, generalmente son niños, y ellos cursan con una osteomielitis, pero esta osteomielitis no es causada por el estafilococo aureus, sino es por salmonela. Entonces, cuando ustedes lleguen a una pregunta donde quieran saber sobre la osteomielitis, ustedes tienen que aprender a diferenciar cuándo les quieren preguntar por estafilococo aureus o cuándo les quieren preguntar por salmonela. Generalmente, si les quieren preguntar por salmonela, les van a dar todas las características de un paciente que tiene un antecedente de una anemia de células falciformes, que son pacientes que son niños, que son de raza negra, que consultan generalmente por múltiples dolores óseos, que generalmente esos dolores mejoran con la colocación de oxígeno. Entonces tienen que estar pendientes y ir resolviendo esas preguntas mirando esas características de esa otra enfermedad. Hubiera querido que este video hubiera sido un poquito más corto, pues porque la idea de estos videos es hacerlos lo más cortos posibles, pero no me quería quedar solo con las características de la bacteria, sino quería darles un enfoque más hacia las preguntas y a sus posibles diferencias entre qué es lo que les puede aparecer, cuáles son las bacterias que posiblemente les van a preguntar para hacer la diferencia entre la respuesta. Espero que les sirva. Y pues aquí seguiré dando estos tips y espero que se suscriban a este canal y nos vemos en la próxima.